De nuevo a las 8:45, hoy día 1 de abril, miércoles santo. Conversamos sobre elecciones 2015 y campañas anticipadas. Nos acompañan Marvin Flores, de la organización Acción Ciudadana, y Pedro Cruz, quien es integrante de la organización Primero Guatemala. Gracias a ambos, bienvenidos a las 8:45. Arrancamos con esa conversación. Yo creo que esta ha sido la campaña más anticipada, más larga, ¿no? ¿Qué decís tú, Marvin? Sí, efectivamente, es la más larga y creo que va a ser la más costosa. La más costosa siguiendo la tendencia de 2003, 2007 y 2011. ¿Cuánto fue el estimado que ustedes hicieron en su valoración de la campaña del 2013 antes de la convocatoria? Bueno, nosotros hicimos un monitoreo de precampaña, que es lo que correspondería ahorita. No lo tenemos actualizado hasta lo que quisiéramos, que sería hasta... No, pero te digo, digamos, la del año, la de la anterior elección. Ah, ok, 141 millones. 141 millones la campaña. La precampaña. La precampaña del 2011. 2011, exacto. Y ahora la del 2013, 14, 15, No, ¿por qué rango va? Tenemos un dato, pero es muy aproximado, esa solo del año pasado, entonces yo no me atrevería a dar una cifra ahorita porque tenemos que actualizar esa información. Pedro, ¿en qué situación se encuentra esa campaña anticipada? Ustedes, hace exactamente una semana, salieron a visitar a los magistrados, les pusieron delante exactamente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pues la evidencia que solo el TSE parece no ver, la de la muestra de esa campaña que desarrollan todos los partidos. Sí, yo considero que, bueno, en primer lugar, muy buenas noches, gracias por el espacio. Yo considero que realmente es algo que ya es descarado, es algo que está pasando frente de nuestras narices. Es importante que recordemos que la figura del inspector juega un papel muy importante para que el Tribunal Supremo Electoral pueda presentar denuncias, pueda presentar sanciones, y si el inspector no lo mira o no se entera, pues entonces el tribunal, aunque estén todas las evidencias presentadas en los medios de comunicación y los ciudadanos estemos exigiendo, no puede actuar, porque así es como es el proceso que debe de... Pero el inspector puede exigirle el Tribunal Supremo, los magistrados pueden exigirle al inspector que cumpla con su función. Sí le pueden exigir que cumpla con su función, pero él argumenta que o no hay recursos, o no se dio cuenta, o no hay suficiente evidencia para poder plantear un caso. Entonces aquí lo que queda es seguir evidenciando. Nosotros cabal hace una semana pues tuvimos la oportunidad de estar fuera del Tribunal Supremo Electoral. Emulamos lo que es la campaña anticipada, pusimos piedras pintadas, pusimos una manta donde estamos evidenciando las vallas, los mupis y todo lo que se mira por todos lados. Es una campaña también que se ha denominado una campaña disfrazada, porque se están utilizando algunas asociaciones y grupos que aparentemente pues acaban de surgir y de repente pues ya presentan una campaña mediática que es de alto costo y que para una asociación que está recién iniciando es muy difícil costearla. Y se los digo porque he tenido la oportunidad de plantear campañas y de crear conceptos ciudadanos y es muy difícil. Es carísimo desarrollarlo. Es muy caro. Vamos a esta pregunta con Marvin. Ya te preguntaba, Gustavo, cuánto había costado la precampaña de 4 años atrás, cuánto habían costado las campañas completas. En términos reales, ¿cómo se financian las campañas de Guatemala, ese platajalal que entra a cada campaña? Bueno, mira, yo creo que hay varias fuentes de financiamiento y precisamente por la diversidad de fuentes creo que es complicada también la medición o la fiscalización. Primero tiene las fuentes, yo diría que las dos principales son las que se nutren normalmente de corrupción. Yo quiero decir así porque creo que así es decir, en el caso del partido oficial, a diferencia de los otros partidos que no están ejerciendo el gobierno, al menos en el Ejecutivo, se plantea cabalmente con el tema del inspector del Tribunal Supremo Electoral, que él pudiera plantear no solo presentar las pruebas ante organizaciones políticas del Tribunal Supremo Electoral, sino también incluso denuncias penales por el tema de peculado, es decir, estar utilizando fondos públicos para otros fines, para fines de proselitismo, de propaganda. Ahora, entonces yo creo que las fuentes mayores de financiamiento vienen de ahí, de la corrupción que se genera en la propia esfera pública. Pero aparte que no del financiamiento beneficia solo privado. al partido oficial. En términos generales, hay bancadas en el Congreso de la República
que por votar a favor de la asignación de fondos a una obra pública obtienen parte de esos fondos porque las empresas constructoras están dispuestas a trasladárselos en efectivo para que no quede traza. Y no solo una obra pública en concreto, es decir, el tema de deuda, por ejemplo, la famosa aprobación de los bonos para el presente año por 2.500 millones de quetzales, se habla de que hay una negociación interna ahí entre Patriota y Líder, por ejemplo, o en la misma aprobación del presupuesto, no solo de los bonos. Entonces, efectivamente, yo creo que utilizando la bisagra del Congreso, del mecanismo de negociación de votos a cambio de favores de financiamiento, efectivamente, una gran cantidad de recursos que financia las campañas creo que viene de los propios recursos del Estado. Ahora, pero también está el financiamiento de las campañas locales, pues de Por los supuesto. alcaldes. Es decir, ahí eso no sale necesariamente del presupuesto nacional. Ese era otro tema que yo quería tocar. Por ejemplo, se tiene por tradición muchas veces que el diputado distrital, o cuando menos el que encabeza el listado del distrito, Huehuetenango, San Marcos, cualquier distrito electoral de los 23 que tenemos, se acostumbra que él sea el que financia a los alcaldes de su municipio. Pero sucede en algunos casos, sobre todo si hablamos de fuentes ilícitas de financiamiento, narcotráfico, por ejemplo, que puede ser al revés, que un candidato a alcalde pueda financiar incluso o cofinanciar la campaña de un diputado distrital. Tienes razón lo que dice Gustavo, es decir, muchos alcaldes se autofinancian la campaña, es decir, por diferentes mecanismos, por diferentes fuentes, obra pública, dinero ilícito, y es un mecanismo, incluso se ha llegado en esta campaña, nosotros lo sabemos de diversas fuentes, que ya no se cobra una cuota o un precio por la casilla para el diputado, sino también para el tema de la alcaldía, incluso de las concejalías. Nosotros nos comentaban un caso en Carchá, por ejemplo, en Alta Verapaz, y en otros municipios donde se está cobrando una determinada cuota, no por la casilla del diputado o del alcalde, sino incluso de las concejalías. Todo se ha encarecido normalmente. Todo se ha encarecido normalmente y eso hace que entre una competencia cada vez más fuerte en cuanto al financiamiento de manera ilícita, ya sea por vía corrupción o por otras fuentes ilícitas de financiamiento. Pedro, pedirle al Ministerio, al Tribunal Supremo Electoral a estas alturas, cuando ya estamos, digamos, a 3 semanas de que se convoque a elecciones, pedirle que frene la campaña anticipada, ¿no es ya ocioso? Yo creo que es ocioso, pero no nos tenemos que cansar. A la larga los delitos electorales nos afectan a todos los guatemaltecos y sin ir tan lejos, por poner el ejemplo de las piedras pintadas o todo lo que es el entorno natural, es delito antes, durante y después de la campaña política. Entonces, evidenciar ese tipo de delitos que, por ejemplo, uno va por carretera El Salvador, kilómetro 45, 50, ya no es una piedra, es una montaña la que está pintada de cierto color de un partido político y eso es entorno natural y eso es delito. Y lo que sucede es que nunca se sanciona, nunca se pide incluso que se limpie y los guatemaltecos debemos de ser constantes, debemos de estar exigiendo aunque sea ocioso. Entiendo que el tribunal está en una postura de que ya va a ser la convocatoria a elecciones, estamos a menos de un mes. Dejémoslo estar. Dejémoslo estar, porque ya los vamos a convocar y pues aquí no podemos hacer nada porque si no vamos a alterar el orden de los partidos políticos. Sin embargo, yo considero que parte de fortalecer las instituciones y de fortalecer la ciudadanía y el Estado de Derecho está en que se tiene que castigar al que infringe la ley y poner las sanciones que ameritan por el delito que se está cometiendo. Y en este caso la campaña anticipada es un delito y que no nos tenemos que estar callados. Marvin, pero bueno, es eso de que la campaña de ahora haya comenzado casi del 14 a las 14. Es decir, la hace una de las más caras de América Latina, ¿no? Es decir, el precio por voto, la inversión por voto en Guatemala es una de las más altas del hemisferio occidental, ¿es así? Es efectivamente, la medición última que nosotros tenemos, la más reciente, evidentemente corresponde al periodo anterior. Acá tengo precisamente el estudio que hicimos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, si uno divide el estimado de inversión, pero ese estimado de inversión incluso es bajo, porque tal como tú lo decías, las campañas a nivel local, las playeras, la comida, el transporte, eso es difícil monitorearlo. El monitoreo que nosotros hicimos en la última elección se basa en publicidad en medios escritos, radiales, televisivos y vallas. Eso nos dio un aproximado y a eso le sacamos un porcentaje de gastos operativos. Eso aún así es bajo. Pero tomando como fuente ese dato, nosotros para el año 2011 estimamos una inversión aproximada de $74 millones en el total de la campaña. Si eso lo divides dentro del total de electores, te da que en Guatemala, para la última elección, se invirtió $10.11 por cada voto. Por cada ciudadano empadronado.
Comparándolo con El Salvador, que se invierte, según la última campaña que ellos han tenido, $6 con 36 centavos, o un caso extremo, el caso de Argentina, 31 centavos de dólar, o Chile, 15 centavos de dólar. Efectivamente, el gasto per cápita por elector empadronado, posible potencial elector, es la más cara de América Latina. Ahora, lo cual por supuesto es escandaloso considerando el nivel del PIB de cada país, pues porque el PIB de Chile es mucho más rico. Es mucho más rico, el de Argentina también, por supuesto. No, y es que otro tema es que las campañas también en Guatemala son de las más largas. Es decir, aparte de la pre-campaña que pudo haber empezado, y efectivamente así fue el 14 a las 14 horas, tenemos por ley las campañas más largas de la región. Por ejemplo, en el caso de Guatemala son 133 días como promedio. En el caso de El Salvador, 120 días. Costa Rica, 105 días. En el caso de Honduras, México, Brasil y Chile son 90 días, son 3 meses. Y si nos comparamos con extremos como España, son 15 días. Japón son 12 días. Aquí ya quisiéramos una campaña quizá que tardara, qué sé yo, 2, 3 meses, sin que exista pre-campaña y sin que exista ese abuso de pintar hasta una ceiba nacional, que yo en algún momento vi una ceiba pintada de determinado color. Pedro, ¿hacia dónde va nuestro proceso electoral? En términos generales, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos a partir del lunes de Pascua? Sí, yo lo que considero es que lamentablemente nos estamos yendo a un proceso electoral donde vende canciones, logos, musiquita, colores y pintas. Se está perdiendo el debate político, el debate de ideas, el debate de propuestas, de proyectos para el desarrollo del país. Y es algo que debemos de Pero exigir. la gente vota en realidad por ese tipo de... La gente ya no vota por eso porque ya no hay. Entonces los candidatos se han ido, bueno, vámonos a lo más fácil. Promovamos canciones, colores, fotos, imágenes, lo que sea. Y con eso nos vamos a ganar al electorado. Incluso repartamos láminas, repartamos bolsas, papelitos, tamales el día de las elecciones con el billete debajo, y eso es lo que se convierte en la campaña. Por eso es que pues el debate político que se genera en torno a una campaña electoral es muy pobre. Realmente vemos los debates que se organizan, los grandes debates importantes en el país, y la propuesta es muy baja. Vemos que entre los mismos candidatos se burlan entre ellos, sacan chistes, hacen un show cómico, y no escuchamos cómo solucionar el problema de mejorar la calidad educativa, cómo mejoramos la seguridad real en el país, cómo fortalecemos las diferentes instituciones, cómo fortalecemos la economía, etcétera. Y podemos seguir hablando de un montón de cosas aquí. Yo creo que debemos de exigir, aunque sea muy idealista, debemos de exigir ese debate político de propuestas por parte de los candidatos a la presidencia, a los diputados y a las mismas alcaldías. Marvin, cerremos este programa con una acción, una propuesta concreta para mejorar la calidad del proceso electoral que se avecina o que ya tenemos encima en realidad. Bueno, yo creo que no es imposible hacer algunas mejoras. Quizá lo ideal, evidentemente, fue hacer reformas radicales a la ley electoral y de partidos políticos. Yo no creo ¿No fueron que eso vaya a aprobadas por suceder. el Congreso? No fueron aprobadas, a pesar de que hubo una opinión consultiva de parte de la Corte de Constitucionalidad. Y eran modestas, realmente. Y eran modestas, incluso lo que la misma Corte sugería, digamos, o opinaba. Eso hubiera sido lo ideal. Sin embargo, ya estamos como que encarrilados, ya el tren prácticamente empezó su marcha. Creo que acá va a necesitarse una coordinación muy estrecha entre el Ministerio de Gobernación, entre el Tribunal Supremo Electoral, sobre todo para prevenir delitos electorales, que ahora sí están tipificados, como el acarreo de votos, etcétera. No digamos el tema que se puede dar el día de las elecciones, como la quema de urnas, etcétera. Eso creo que sería un tema. Y lo otro es que el tribunal, creo yo, que sí tiene las herramientas y los mecanismos para sancionar a los partidos. Por ejemplo, sancionar no con $125 por campaña anticipada, sino hacerlo por cada acto, por cada valla, por cada MUPI, por cada publicación. Por cada página publicada. La ambigüedad de la ley, la ambigüedad del reglamento y de la ley se lo permite. La ambigüedad se lo permite, porque a la larga ellos interpretan la ley y ellos debieran ejercer realmente esa supremacía que el nombre de Tribunal Supremo Electoral les dice. Señores, llegamos al final de esta conversación. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato a la información de los deportes.